Muy buenas tardes. La revista América Economía, en una reciente edición, señala que una revolución silenciosa está transformando la economía de los países de América Latina. Las principales ciudades latinoamericanas, dice la revista, están siendo invadidas por legiones de vendedores ambulantes, pequeños empresarios informales y financistas del mercado negro, que en su conjunto dan lugar a una cada vez más poderosa economía subterránea. Por primera vez en la historia latinoamericana, la población empleada en la economía informal parece estar superando a la propia fuerza de trabajo regular. Forman parte de este sector los trabajadores y empresarios informales que no pagan impuestos y carecen de licencias gubernamentales, pero cuyas actividades no tienen fines criminales. Las cifras entregan datos asombrosos de lo que se ha dado en llamar economía negra. En Perú, el 61% de la población urbana trabaja en la economía informal, en tanto que el 93% del transporte urbano está en manos de empresarios informales. En Colombia, el 57% de los trabajadores en las 10 principales ciudades del país operan en la economía subterránea. Según un estudio del BID, 3 de cada 5 colombianos trabaja de esta misma forma. En Brasil, el 53% de la población económicamente activa lo hace también en la economía informal. Y en Chile, según datos de la Secretaría Nacional del Empleo, un 20% de la población. En la investigación más completa que se ha realizado sobre este tema en nuestro continente, el empresario peruano Hernando de Soto analiza a fondo todo el sistema de la economía informal. El libro se llama El otro sendero y lo ven ustedes en pantalla. Acaba de salir en estos días a su publicación y está a la venta en las librerías en Chile. ¿Por qué este fenómeno de la economía informal? ¿Qué implicancia tiene para nuestras naciones latinoamericanas? ¿Qué pueden hacer los países para enfrentar su existencia y la realidad que contempla al margen de la institucionalidad vigente, de la legalidad vigente? ¿Qué deberían hacer los gobiernos frente a esa economía informal? Estas son algunas de las preguntas que surgen cuando uno lee El otro sendero de Hernando de Soto. Esta tarde tenemos el gusto, el agrado y el privilegio, podemos decirlo así, de tener con nosotros a Hernando de Soto. Él está de visita en Chile esta semana. Ha sido traído a nuestro país por el Centro de Estudios Públicos que dirige Arturo Fonten Talavera, que también nos acompaña en esta mesa hoy en la tarde. Participará Hernando de Soto, entiendo, en alguna de las intervenciones de la CIP también que se realiza esta semana en Chile. Y bueno, conversaremos de todos estos temas junto también a Patricia Mate, secretaria de Acción Social, de Desarrollo Social. Bueno, yo quiero que aquí planteemos muchas de las interrogantes que hemos dicho al comenzar, otras más nos llegarán a través del teléfono, porque creo que la economía informal, lo que ustedes han visto en pantalla antes de comenzar este programa, resulta de interés para todos los chilenos. Así que bienvenido, Hernando, bienvenido Arturo y Patricia. Y yo quisiera partir preguntándole, Hernando, ¿de dónde surgió el interés en hacer una investigación tan prolija como la que se ve a través del libro cuando uno da vuelta a sus páginas y se da cuenta que hay mucho tiempo, mucha preparación, mucha investigación y muchos datos interesantes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu invitación y presentación, Gloria. En segundo lugar, la respuesta es quizás algo compleja. Yo viví muchos años en Europa antes de reintegrarme al Perú. Y una de mis preocupaciones era por qué nosotros los peruanos y muchos los latinoamericanos somos definitivamente más pobres que nuestros vecinos en el norte o los países de Europa Occidental. No le encontraba a través de el análisis económico tradicional una respuesta que justificara todo eso. Y en esta curiosidad de tratar de conocer las causas de la pobreza o las causas de la riqueza, si se quiere, me di cuenta visualmente que la mayor parte de mis compatriotas estaban trabajando al margen de la ley. Primero no me di cuenta que era al margen de la ley, lo veía sencillamente en las calles, y después era obvio que no tenían registros, que no tenían las licencias necesarias, y me dije, de repente el culpable es la ley. Es lógico que un informal que está trabajando al margen de la ley significa que es algo que él no acepta.
En ese sentido, quería poder llegar a definir por lo menos algunas de las causas principales de la pobreza, estudiando precisamente a aquellos que se enfrentaban a la ley, interrogándolos y viendo qué representaba la ley del status quo actualmente en el Perú para su porvenir, por qué habían sido obligados a abandonar todas las facilidades. Y de ahí nació mi interés por la informalidad. Ahora, en su libro, y aquí vamos a hacer a lo mejor un programa un poco distinto. Yo quisiera que Hernando Soto tomara algunos minutos más, Patricia y Arturo, si me lo permiten, porque creo que es interesante a partir de la información que usted entrega en su libro, poder comentarla. Entonces, a lo mejor vamos a tomar un pequeño tiempo con usted al comienzo del programa. Hay datos interesantes, por ejemplo, el hecho de que en el transporte en Perú, en Lima concretamente, lo tengan prácticamente en manos el transporte informal. O sea, más del 93%, entiendo que son las cifras que usted entrega en su libro. Bueno, ¿esto qué significa para la economía de un país? Que el 93%, por ejemplo, el transporte, que más del 50% del comercio esté en manos de gente que no tiene licencias, que no paga impuestos, que no tiene permiso. Bueno, significa esencialmente la falta de vigencia social del derecho. Es decir, que el derecho es vigente para una minoría de la población. En el caso de transporte, como señalaba usted, Gloria, donde el 95% es informal, significa que el Estado prácticamente gobierna con cierta dirección el 5%. En la vivienda, donde hoy día de cada 7 edificios, que cada 10 edificios que se construyen en el Perú, los informales construyen 7, significa que el Estado manda más o menos en el 30% de los casos. Y como sabemos que más del 60% de la población es informal, eso significa que el gobierno está gobernando a menos del 40% del país. Como estas cifras no parecen ser muy diferentes de las cifras que hemos recogido en otras partes de América Latina, con la excepción de Chile, esencialmente es la anarquía, porque la anarquía es la falta de vigencia social del derecho sobre una mayor parte de la población. Y por lo tanto significa que estamos en un proceso de cambio o hemos iniciado un proceso de cambio de estructuras, de cambio de leyes, de cambio de sistema legal, pues no es posible que un país quede por mucho tiempo en estado anárquico. Lo curioso, Hernando, es que usted plantea que no es un problema la existencia de toda esta gran masa de economistas, de una economía informal, sino que al contrario es una solución para los problemas de América Latina. Yo quisiera por eso que usted nos explicara aquí por qué lo ve como una solución. Porque aquí en Chile, por ejemplo, uno ve siempre, ¿no es cierto?, las protestas del comercio establecido, por ejemplo, contra la plaga que llaman del comercio ambulante. Bueno, y como la policía tiene que actuar duramente contra este sistema, las tomas ilegales muchas veces son de alguna manera desalojadas las personas. Entonces, hay una reacción de las personas establecidas contra esta situación de ilegalidad. Y usted plantea que es una solución. ¿Por qué? Bueno, en el caso donde la mayor parte de la población es informal, es una solución en el sentido que estas personas están indicando un camino, lo que nosotros llamamos el otro sendero. Es decir, que frente a un Estado que evidentemente no puede dar ese empleo y que tradicionalmente han mantenido a la mayor parte de latinoamericanos pobres, ha surgido una fuerza que indica que la gente de nuestros países puede trabajar sin el tutelaje del Estado y hacerlo bien. Entonces nos indica que un antiguo mito que siempre reside en la mayor parte de latinoamericanos, de que nuestros pueblos no están hechos para la iniciativa privada y para la empresa, no es cierto. Que hay capacidad empresarial y la prueba de ello es la forma como esta gente anda inventando su trabajo y sus propias oportunidades. Ahora, no lo están haciendo, hay que aclarar esto, en una situación ideal. Trabajar al margen de la ley tiene una serie de costos y arroja problemas tanto para los formales, los que sí obedecen la ley, como para los informales que no pueden acogerse a sus beneficios y a su protección. Pero lo que sí indica es que hemos estado desaprovechando algo crucial en América Latina, que es el capital humano de la población humilde del país, que es muy capaz de producir sin que nadie ni siquiera se lo indique a través de un plan general. Bueno, vamos a hablar en más detalle de otras conclusiones que usted saca de su investigación, pero yo quisiera que aquí opinaran Arturo, Patricia. Patricia, concretamente la situación de Chile. Hemos hecho un pequeño resumen de lo que plantea Hernando de Soto en su estudio. ¿Es también válido para Chile?
Bueno, para empezar, creo que en Chile hay grandes diferencias con el caso peruano. Para empezar, el Estado chileno, que claramente es un Estado mercantilista, según la definición del libro de Hernando, ¿no es cierto? La forma en que se hacen las leyes, tradicionalmente, históricamente en nuestro país, ¿no es cierto?, para las leyes dentro del Ejecutivo, presionados por ciertos grupos más poderosos que otros. Nosotros, si uno puede analizar las leyes, ¿no es cierto?, leyes importantes en nuestro país tienen casi nombre, ¿no es cierto?, uno puede decir, presionó tal grupo o tal otro, y las leyes han ido evolucionando en relación a ciertos grupos. O sea, la forma en que se organizó el Estado es similar. La diferencia quizás de Chile con Perú es que el Estado chileno por muchos años, desde antes del 25, ¿no es cierto?, diría yo desde Portales hacia adelante, esto fue un Estado que se fue organizando, ¿eh? Y fue, a medida que se fue organizando, se fue extendiendo a través del país y prestando más funciones, ¿eh? Entonces, ha llevado adelante ciertos servicios, ha prestado ciertos servicios en forma más organizada, ¿eh? Y ha llegado quizás en el tiempo y lentamente se ha ido institucionalizando esta llegada a todos los chilenos de alguna forma u otra. No podemos negar los chilenos, ¿cierto?, que hay escuelitas, ¿no es cierto?, en cada punto de nuestro país hay consultorios, y el Estado está presente a través del registro civil, etc. Un Estado, entre comillas, medianamente organizado. Ahora, se ha ido modernizando también en el tiempo. Entonces, pero aún así, si uno mira y observa y se pregunta quiénes son los más pobres en nuestro país, son personas que, a pesar de que este Estado, como digo, ha ido evolucionando en forma más organizada, ha ido dejando fuera a través de las leyes. O sea, el caso es lo mismo, es menor el número de personas, pero y la eficiencia del Estado es mayor con aquellas personas a las cuales está llegando, ¿eh? Pero no sabemos a qué costo. Hemos hecho, nosotros se han hecho algunos estudios, nosotros se ha logrado saber que la ineficiencia del Estado en prestación de estos servicios de salud y educación es grande. Y de ahí lo que se ha hecho estos últimos años, ¿cierto?, la descentralización. ¿Para qué? Para que esos servicios se presten de una forma más eficiente y más cerca de las personas que necesitan el beneficio. Entonces, como digo, la gran diferencia es esa, ¿cierto?, que en nuestro país los más pobres, es verdad, han sido excluidos por este sistema que se ha generado, ¿no es cierto?, mercantilista de toma de decisiones, de legislación, etcétera. Pero están a su vez, como quien dijera, impactados ellos por esta eficiencia relativa del Estado. Entonces, los más pobres esperan, en cierta forma, mucho más que en el Perú, de que el Estado solucione sus problemas, y por eso es mucho más difícil aún hacer un cambio como el que se ha estado llevando adelante en estos tiempos. Pero puede ser, Patricia, también que esta labor del Estado, que ha sido tan preeminente en toda la historia de Chile, de alguna manera haya quitado algo de iniciativa al chileno. Y viendo estas cifras de economía informal en el resto de los países de América Latina, uno llega a deducir que a lo mejor el chileno tiene menos capacidad empresarial. ¿Qué diría usted, Arturo? Mira, yo tengo la impresión de que los estudios que se han hecho en Chile para cuantificar el fenómeno todavía son tentativos y hay mucho que medir todavía. Creo que por otra parte tenemos de hecho una economía que es considerablemente más abierta y menos costosa, tanto para entrar en ella como para mantenerse en ella, que la peruana, por ejemplo, hoy. Pero me parece que la significación que tiene el mensaje de Hernando y que está en el libro El otro sendero, para nosotros, va por el lado de que ha aparecido, a raíz de este libro, yo diría un nuevo diagnóstico sobre las causas de la pobreza. Yo creo que hemos tenido 3 grandes diagnósticos sobre las causas de la pobreza. Uno, la cosa tipo marxista, ¿no es cierto? La causa de la pobreza es la propiedad privada de los medios de producción y hay que nacionalizarlos, estatizarlo y por ese camino conseguir su manejo conjunto por parte del proletariado, de la masa trabajadora. El segundo enfoque, que es el que predomina en Chile y el que ha predominado en todas las socialdemocracias del mundo, es la transferencia de ingresos, la idea de que la pobreza se soluciona transfiriendo de los ricos a los pobres un porcentaje ojalá muy grande de ingresos. Y el tercer enfoque es el que ha aparecido con Hernando. Hernando está diciendo, hay una injusticia institucional, corresponde al sistema jurídico que excluye a un porcentaje, la Patricia hablaba de 20%, o sea, es un porcentaje importante de la población, que tienden a ser los más pobres, y ese sistema jurídico es el que los entrampa. Entonces, la causa de la pobreza
está en el sistema jurídico que pone trabas de entrada y de mantención en el sistema. Es un nuevo diagnóstico sobre las causas de la pobreza y que a mi juicio abre muchas perspectivas. La discusión en Chile, me temo, está muy centrada en torno a si hay que pasar tanta plata o más plata, y los distintos grupos se pelean en quién pasa más plata a los pobres. Y yo creo que los pobres lo que quieren no es que les regalen plata, los pobres lo que quieren es que les permitan entrar en la competencia y ganarse la plata por sí mismos. Creo que no corresponde a la realidad de la gente que uno ve luchando por competir ese enfoque paternalista. Ahora, Hernando, la gente que está en la economía informal, esta gran masa en América Latina, tampoco quiere quedar al margen de la ley. Y es muy interesante en su libro, por lo menos a mí me lo pareció, cómo esta gente va creando sus propias instancias de legalidad, de institucionalidad. Como, por ejemplo, al tomarse un terreno, una toma de sitio, de predio, ¿no es cierto?, ellos mismos buscan un sistema de asignación de sitio, de asignación de predio. Como, por ejemplo, el vendedor callejero que quiere tener un lugar en el centro de la ciudad, tiene que adquirirlo ante los otros comerciantes ambulantes. Me gustaría mucho que usted diera esa experiencia aquí para las personas que nos están escuchando, porque creo que hay muchas similitudes también con lo que pasa en nuestro país. Bueno, en lo que se refiere a esta ley que se crea al margen de la ley oficial, este derecho consuetudinario, me parece que es común a todos los pueblos del mundo. Lo que ocurre es que cuando la gente no puede integrar el derecho, no hay por una razón u otra un derecho, porque hay un fenómeno de conquista o desconcierto en California, en el lejano oeste, en los Estados Unidos, en algunas tribus primitivas, siempre se ha visto que los seres humanos crean un sistema de normas para poder, en una sociedad interdependiente como somos los seres humanos, conducir las transacciones entre ellos mismos. Este sistema nosotros lo hemos llamado la normatividad extralegal, puesto que son normas que operan al margen de la ley. Y los hemos visto en el caso de los peruanos que tienen que vivir en el mundo informal, que han ido creando pues su propio derecho. Y lo interesante es que este derecho sí es un derecho espontáneo, no es un derecho impuesto por una visión externa a la situación o por un dirigente alejado de lo que está ocurriendo, sino es el derecho que el pueblo considera es el más propicio para salir adelante. Y lo interesante en el caso peruano, pero que nos está siendo por supuesto confirmado en todos los otros países donde comenzamos a obtener información, es que son esencialmente las instituciones de una economía de mercado. Es decir, que la economía de mercado, por lo que se está viendo ocurrir en el sector informal, está surgiendo espontáneamente en muchas partes de América Latina. No es una cosa impuesta, no es el resultado de la visión de un filósofo o de un gobierno. Es una cosa que sale naturalmente de los latinoamericanos, quien se había supuesto no eran capaces de ellos. No se olviden que hace 30 o 40 años la mayor parte de los latinoamericanos, los indo-latinos si se quiere, los indo-americanos, vivían en la sierra, en el área rural. Y todo el mundo decía que eran pues la otra cara de la economía dual. Estos son las personas que no podían vivir como occidentales en economía de mercado porque estaban distribuidos separadamente en varios villorios. Pues lo que ha ocurrido en América Latina en el curso de los últimos 30 o 40 años es que esta gente se ha movido masivamente del campo a la ciudad. Y un continente que era anteriormente, a finales de la Segunda Guerra Mundial, un continente rural, se ha convertido en un continente esencialmente urbano. Y cuando esta gente ha llegado a la ciudad, ha probado de lo que quiere hacer es competir, es trabajar individualmente en corporaciones y ganarse la vida en base a la iniciativa privada. Y por lo tanto ya van cayendo todos aquellos mitos étnicos o culturales según los cuales no estamos hechos para el mercado. Pero llega a la ciudad y se encuentra con una serie de trabas, con burocracia. Claro. Usted hizo una investigación, ¿cuánto demoraba un peruano? No recuerdo exactamente los días en conseguir un permiso o una licencia para poder abrir un negocio, un local. Así es, llegan a las ciudades. ¿Cuánto dinero también? Correcto, llegan a las ciudades y se encuentran con una muralla de papel. Entonces nosotros, para tratar de saber por qué razón no habían estas personas al llegar de la sierra a la ciudad, por qué no se integraron en la economía legal, comenzamos a medir los costos de la legalidad para los pobres, porque comenzamos a descubrir que la ley significa una cosa muy distinta para una clase social que para la otra. Y en el caso de los pobres, lo que hicimos es, y eso fue nuestro primer experimento, y por lo tanto siempre es el más sagrado, porque es aquel que nos abrió la luz, es que instalamos un taller de confecciones en las afueras de Lima, 5 kilómetros en la carretera central, con 2 máquinas de coser.
Y pusimos ahí a un abogado administrativo con sus 4 asistentes y un cronómetro. Y les pedimos, de acuerdo a un sistema organizado, de que visiten todas las ventanillas requeridas para obtener las licencias que permitieran algún día operar ese negocio formalmente. Y cronómetro en mano nos tomó, operando 6 horas diarias, 289 días. Repetimos el mismo experimento en la ciudad de Tampa, en Florida, los Estados Unidos, donde se puede utilizar el teléfono y el correo para lograr los mismos objetivos, y las 2 máquinas de coser se legalizaron en 3 horas y media. Cuando lo hicimos en Nueva York se legalizaron en 4 horas, lo cual significa que literalmente que el empresario peruano, antes de arrancar, por lo menos en el caso de las 2 máquinas de coser, tiene que trabajar 700 veces más que un empresario norteamericano. Y eso, solo eso, que no es lo único, en gran parte explica la pobreza relativa de por lo menos mi pueblo frente a otros. ¿Qué Patricia? Pero ahí, por ejemplo, lo que Hernando está diciendo, ¿no es cierto?, muestra la dificultad de cambiar esto, porque los 200 y tantos y 80 y tantos trámites, ¿no es cierto?, que hay que hacer, se hace ante una burocracia, y la burocracia tiene, y nosotros lo hemos visto, ¿no es cierto?, en estos últimos años, la burocracia tiene en todos los países un gran acceso al poder, quizás el grupo de presión más organizado y con más poder. Entonces, para poder cambiar una estructura como esa, para poder simplificar, tú hablas, ¿no es cierto?, en las conclusiones, simplificación de las leyes, ¿no?, o de los trámites, ¿no?, descentralización, etcétera. Nosotros aquí hemos hecho ciertas cosas, ciertos esfuerzos de simplificación, a evitar la duplicidad de papeles, etcétera. Se ha hecho mucho, ¿no?, pero ha sido un esfuerzo enorme, ¿no? Y descentralización lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de los equipos que están más próximos a la toma de decisiones existe la semilla contraria a descentralizar o a simplificar, porque descentralizar y simplificar significa desprenderse de cuotas de poder el nivel central y traspasarlo al nivel local o al nivel comunal, que es lo que se ha hecho aquí en Chile, ¿no es cierto?, con salud, educación, etcétera, con la regionalización, etcétera. Pero todos sabemos aquí en Chile lo que eso ha implicado en términos de esfuerzo, ¿no?, y de voluntad política, ¿no? O sea, requiere una voluntad política. Ahora, tú dices al revés, Perú tiene tal cantidad de gente que está viviendo en esta situación ilegal que podrían constituir ellos un grupo de presión tan poderoso para poder ellos hacer el cambio de estructura, ¿no es cierto?, a través de ellos lograrse el cambio de estructura. En nuestro país, los más pobres no han tenido poder de presión tradicionalmente, ¿eh? Y generalmente su característica central es que culturalmente ellos no se unen ni se organizan para la solución de sus problemas, justamente porque el Estado ha sido más o menos eficiente en solucionarse algunos de ellos. Entonces ellos como quien dijera, esperan la solución, ¿no? Y en momentos de desempleo alto, por ejemplo, no buscan, su primera reacción no es ir a la informalidad, no es ir a vender cosas, sino que es esperar un programa estatal, y de hecho se han creado grandes programas estatales que han solucionado problemas de desempleo. Entonces, la gran pregunta mía, Hernando, es ¿cómo ves tú posible en Latinoamérica en general y en Perú específicamente, por ejemplo el caso de Argentina, del país del cual vengo llegando, pero sentí hasta la médula de los huesos la presencia de la burocracia en todo lo que es la vida organizada en ese país, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que puede producirse esa revolución? Porque es una verdadera revolución, ese cambio de estructuras sin que exista un poder central o alguien dentro del poder central que tenga una convicción profunda de hacerlo, de desprenderse él de parte del poder que tiene. Bueno, nosotros estamos desarrollando una estrategia para lograr eso en el Perú. Y esa estrategia consiste, en primer lugar, de concientizar a la clase política, a las personas que tienen mando público y aquellas que ambicionan tenerlo, de que existe un mercado para la transformación y que ese mercado abarca a la mayor parte del país. Porque si bien en el Perú el 62% de las horas hombre o horas persona son utilizadas en trabajar el mercado informal, como nadie es informal a tiempo completo, muy poca gente lo es, significa que un 70-80% de la población sufre directamente los costos de esta legalidad sumamente alta. El hecho es que muchas otras filosofías políticas como los marxistas se han dado cuenta que a nivel de marketing la gente se mueve en base a conceptos de su unidad social. Entonces uno tiene un concepto del proletariado. Yo soy empleado, tengo un sueldo que me explota, los capitalistas son los culpables, por lo tanto me organizo, voto, marcho en un sentido contrario a ellos.
Lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear un fenómeno similar. Miren ustedes, hace tiempo que queremos producir. Cada vez que un peruano tiene que emigrar a Miami, produce y no tiene problema, y aquí en su país no puede hacerlo. Y hemos identificado que hay trabas palpables, con las cuales usted sabe que se puede identificar porque usted mismo las ha sufrido. Cuando nosotros les indicamos todas las instancias, las 52 dependencias públicas frente a las cuales tiene que tramitar para lograr su vivienda, los 207 papeles o documentos que tiene que firmar, usted sabe que tenemos razón. ¿Por qué razón? Entonces los mantiene todavía el Estado. Entonces, gradualmente, desde que se publicó el libro en los últimos 11 meses, y desde que comenzamos nuestras campañas en el Perú, hará pues 2, 3 años, hemos visto que todos los partidos políticos, sin excepción, desde la extrema izquierda hasta la derecha, han comenzado a poner en prioridad número 1, darle acceso al pueblo. Unos hablan acceso a la microempresa para poder producir, otros hablan de abrir el mercado, otros hablan de oportunidades de trabajo, pero todititos por lo menos ya lo tienen en la posición número 1 o 2 de su agenda. Hernando, es que eso es votos. O sea, usted está hablando más de un 60% en la mayoría de los países de América Latina que tienen la economía informal. O sea, yo me imagino que para cualquier partido político es muy tentador. Pero miremoslo desde la otra perspectiva. ¿De qué manera el incorporar a toda la economía informal, al sistema económico productivo legalizado, ¿no es cierto?, se hace en forma equitativa, sin perjudicar a los que han estado por mucho tiempo también en esta legalidad, que han tenido que pagar sus derechos por ejercer la legalidad, que han tenido que pagar costos laborales muchas veces altos, ¿no es cierto?, que han tenido que enfrentar el pago de licencias, etcétera, todo lo que implica la legalidad y la institucionalidad. ¿Cómo compensa usted a todo este sector que ha entrado por una puerta, ¿no es cierto?, o por una ventana que no es la legal, que ha usufructuado del sistema y que hoy día sencillamente se la incorpora? Esta pregunta vamos a dejarla para después de unos comerciales. Volvemos al tema inmediatamente con Hernando de Soto. Bueno, volvemos al libro El Otro Sendero, el tema que ha motivado la conversación de estar almorzando en el 13 de hoy día, porque tenemos con nosotros al autor, Hernando de Soto. Y yo le preguntaba a Hernando antes de ir a los comerciales, y a raíz de todo lo que usted había venido diciendo, la incidencia, la importancia que tienen en las economías latinoamericanas las economías informales. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque Germán Cox me dice, ¿es lo mismo economía informal que mercado negro? Bueno, es lo que se entiende por mercado negro, ¿no? Y le preguntamos de qué manera se podía ser justo cuando usted plantea la necesidad de incorporar a la economía informal a este vasto sector de latinoamericanos que trabajan, que buscan su sustento en este tipo de trabajo, de qué manera incorporarlos sin dañar a los otros, los que han estado ejerciendo su legalidad, los que han estado pagando puntualmente, los que han estado comprando sus derechos de poder comerciar, por ejemplo, de poder tener un sitio, una vivienda. Bueno, yo supongo que la respuesta a eso depende caso por caso, es decir, tenemos que basarnos en los hechos. Los hechos peruanos son los siguientes, que los informales contribuyen más al Estado de que los formales. La mayor parte de impuestos que se cobran en el Perú y probablemente en la mayor parte de países indoamericanos no pasan por las contribuciones a los impuestos a la renta, no son impuestos indirectos, por ejemplo el impuesto sobre la gasolina, o el impuesto por utilizar la vereda si uno es ambulante, o el impuesto al consumo, o el impuesto que el Estado le obliga involuntariamente a pagar a través de la inflación. Si sumamos todas estas cosas, resulta que en el Perú los informales contribuyen más al Estado que los formales. En ese caso, evidentemente, integrarlos en una nueva formalidad haría más bien justicia a los pobres que a los ricos. La segunda cosa es que evidentemente este resultado es distinto para algunos ricos y algunos pobres, porque le he hablado de un promedio. Pero el hecho es que con eso, con la acción de integrar a todo el mundo bajo un mismo derecho, se gana la paz social y la eficiencia. Por lo tanto, en muchos casos hay que olvidarse de quién pierde un poco, quién gana o quién gana más, si es que vamos a lograr a corto plazo erradicar el terrorismo y erradicar la pobreza. Y en tercer lugar, va a ser muy difícil tratar de hacer una justicia perfecta, porque los formales están muy integrados a los informales. Los informales uno puede ver como en las calles de Chile o las calles que he visto en Santiago, venden muchos productos formales. Y por lo tanto, las producciones privadas formales dependen de su eficiencia en el mercado de los informales. Viceversa, muchos informales manufacturan partes o insumos que los formales también utilizan. Por lo tanto, va a ser muy difícil hacer una justicia si uno quiere administrarla en detalle. En otras palabras,
no creo que ese sea uno de los grandes problemas de la integración legal. Uno de los problemas que sí puede existir, y de hecho existe en muchos países, es identificar, para llegar a la última pregunta, a la informalidad con el mercado negro. El mercado negro es una palabra que nos viene muchas veces de los países de Occidente. En los Estados Unidos se habla del black market, pero el black market o mercado negro es esencialmente el mercado criminal, es el mercado de la droga, es el mercado de los bienes verdaderamente manufacturados por grupos de personas cuyos fines no son lícitos. Por eso que nosotros definimos a los informales, un eufemismo evidentemente porque son esencialmente ilegales, como personas que utilizan medios ilegales para lograr fines lícitos. Rompen la ley, pero para hacer una vivienda, para comerciar, para manufacturar, para hacer el bien, hacer una cosa que es socialmente aceptable. Mientras que el mercado negro, el narcotráfico, el crimen, son personas que rompen la ley, pero para hacer algo que es fundamentalmente ilícito y antisocial. Por lo tanto, haría esa diferencia entre el sector informal y el mercado negro. Arturo, ¿qué comentarios le merece todo lo que ha dicho aquí Hernando de Soto? Mira, yo creo que al pasar Hernando aludió a este derecho, pues, estas normas extralegales que han surgido espontáneamente en las organizaciones del pueblo y que Hernando ha estudiado. Yo creo que en ese sentido hay muchos paralelos con las situaciones que hemos vivido acá. Las invasiones u ocupaciones de terrenos, por ejemplo, rápidamente se transforman en un mecanismo de asignación de lotes privados. Algo análogo uno encuentra acá en las calles. De hecho, los ambulantes ilegales nuestros, porque en Chile hay mucho ambulante legalizado y muchos de ellos son ex-informales que se han incorporado al sistema últimamente, tienen su sitio, su lugar donde operan y sus mecanismos de protección de los derechos. Esta institucionalidad en los estudios del otro sendero también tiene un carácter muy democrático. El sistema de toma de decisiones dentro de estas comunidades es democrático. Entonces yo pienso que, y digo con algo que apuntaba Patricia hace un tiempo atrás, que todos esos estudios sociológicos e históricos que han enfatizado tanto la tradición centralista en América Latina corresponden a un estrato comparativamente alto y educado de la población que ha querido gobernar de arriba para abajo y ha querido imponer a veces la libertad, otras veces otras cosas, de arriba hacia abajo. Lo que estamos viendo surgir en Perú, en México, en Argentina, es un movimiento popular, un movimiento de libertad popular que viene de abajo hacia arriba y que se empieza a chocar con estas estructuras que están de hecho desfondadas. O sea, todo este esquema intervencionista, mercantilista, está desfondado. Cuando tú tienes estas realidades tan extendidas, y en Chile estamos pensando en un 20%, pese a todo el esfuerzo liberalizador. Además que no hay estos estudios años, muy completos. Y con todo eso, podrían ser más. Podría ser mucho más. Indica que hay un esquema de entender la función de gobernar que está en bancarrota. Y hay una revolución popular emergiendo. Y muchas veces los movimientos llamados marxistas en nuestro medio en realidad han sido los cauces de expresión de intenciones y de movimientos que en realidad no tenían nada que ver con los ideales de Marx. Ahora, Patricia, ¿se compadece todo este sistema de incorporación del mercado informal con un sistema de libre mercado, que es una política que han adoptado gran parte también de las naciones latinoamericanas en estos últimos años, esta última década especialmente? Y lo digo pensando en lo siguiente, por ejemplo, los precios. El comercio establecido cuestiona al comercio ilegal diciendo que es una competencia desleal para sus precios, porque obviamente la mercadería que venden en las calles, sin licencia, sin permiso, tiene un precio mucho menor. Va directamente del fabricante, ¿no es cierto?, del mayorista a la calle. Entonces, ¿de qué manera se puede seguir manteniendo una política como la que se ha aplicado en estos países latinoamericanos con la incorporación de la economía informal? Yo creo que en Chile, digo, la situación es distinta, o sea, hay menor cantidad de competencia, entre comillas, de la economía informal hacia la economía formal. Nosotros tenemos una economía formal altamente organizada, eficiente, que ha progresado notablemente en estos últimos años y que ha incorporado también, no olvidemos, estos últimos años, después de la gran crisis, ¿no es cierto?, ha ido incorporando a muchos de aquellos informales a los esquemas productivos habituales y al sector servicio especialmente, que es donde está el comercio. O sea, yo creo que la competencia no existe en nuestro país, ¿no? Y lo veo distinto por ese lado, ¿no? Ahora, para mí el gran desafío de nuestro país, ¿no?, y también de los demás países latinoamericanos es qué papel le queda al Estado. Esa es la gran pregunta que me plantea. Y ahí Hernando también dice dos cosas muy claras. Dice, el Estado
y recalca, ¿no es cierto?, el Estado debe de realizar la impostergable tarea de preocuparse de los más pobres. Preocuparse de los más pobres, Fernando, es distinto que para otros, ¿no es cierto?, en el sentido de preocuparse significa retirar los obstáculos para la incorporación de los más pobres a lo que es el esquema formal. ¿Qué es retirar los obstáculos? Para mí, por lo menos, ¿qué es lo que se ha estado tratando de hacer? ¿No es cierto? Por un lado, la parte legal, simplificarla, tratar, ¿no es cierto?, de que cualquier persona pueda, en un momento dado, acudir a una oficina pública que esté bien organizada y requerir los elementos indispensables para montar un pequeño o mediano negocio. Eso en Chile ha progresado notablemente. Pero además de ello, hay un elemento que se ha discutido poco en esta mesa y aparece poco en el libro de Hernando, pero para mí es vital, que es el Estado debe asegurarle a las personas más pobres, ¿no es cierto?, el tener la calidad humana que les permita acudir a esa oficina como cualquier otra persona, ¿no es cierto? Y tener la calidad humana significa tener la capacidad humana para hacer el papeleo, por simple que éste sea, para continuar en forma estable y permanente realizando una tarea, para ser empresario. Y eso significa educación y calidad de educación, o sea, incorporación. Y por eso que yo creo que el Estado tiene en Chile y en otros países latinoamericanos con mayor razón una tarea irrenunciable en todo lo que es enriquecer el capital humano, o sea, mejorar la calidad humana por el lado de la nutrición y por el lado de la educación. Y creo que el Estado chileno ha estado además retirando los obstáculos, ¿no?, y tendiendo los puentes, como tú dices, las entregas de títulos de dominio, ¿no es cierto?, la legalización de la propiedad urbana tomada, etcétera. Esa ha sido la gran tarea, ¿no es cierto? Miles de personas que vivían en terrenos que no eran propios ahora son propios, y hemos observado también los resultados. O sea, la propiedad privada la ha entregado, unido, ¿no es cierto?, a este mejoramiento de la calidad humana, disminución de los índices de nutrición, de mortalidad infantil, etcétera, en nuestros sectores más pobres, le ha ido entregando a las personas una seguridad y que le ha unido a la propiedad, ¿no es cierto?, que le ha permitido invertir una gran cantidad de esfuerzo y de mejoría y lograr mejorías, ¿no es cierto?, en su entorno. Hernando, hay dos preguntas entonces bien concretas. La que formula Patricia, en el sentido de qué papel tendría entonces el Estado una vez que la economía informal se incorpore a la economía formal. Y la otra es la que yo también planteaba, de qué manera esta incorporación puede llevarse a cabo con una política libre mercado. ¿Es compatible o no es compatible? Bueno, lo que hay que hacer justamente es crear el libre mercado, porque si el 60% o 70% de la población latinoamericana no puede integrar la vía formal, significa que no es precisamente libre el mercado. Lo que hay que hacer es crearlo. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que para crearlo en la mayor parte de nuestros países es indispensable tomar en consideración los obstáculos que enfrentan los pobres y mirarlos a ellos y no solamente a los empresarios formales, porque los obstáculos que sufren los pobres son evidentemente de una naturaleza distinta. Y es obvio que el mercado, lo que hay de mercado en muchos países latinoamericanos, solo ha servido a las clases más privilegiadas. Entonces, la integración tiene que procederse no solamente a través de un retiro de obstáculos, sino también crear elementos facilitadores del derecho. Lo que nosotros hemos descubierto en el Perú es que la razón por la cual no pueden funcionar bien en el mercado restringido que existe, pero lo que hay de mercado, los pobres, no solamente es porque hay estos enormes obstáculos, los 289 días, los 13 años, los 14 años, sino también porque falta elementos facilitadores del derecho. Es decir, donde no se garantiza la propiedad, no hay prosperidad. Donde hay títulos de propiedad en el Perú, el valor de la vivienda aumenta 9 veces en solamente 10 años. Donde no hay sistemas de seguro, a lo cual tengan acceso a los pobres, no pueden distribuir riesgos. Donde no hay sociedades anónimas, porque toman 289 días o cooperativas, no pueden redistribuir los riesgos también entre una serie de accionistas. Hernando, Karin Emesberger, periodista de aquí del canal, pregunta, dice, ¿no será responsabilidad en todo este fenómeno que usted está explicando la hipertrofia que ha sufrido el Estado en Latinoamérica en los últimos años? Por supuesto. El hecho es que el Estado, en lugar de haber creado las facilidades que estaba mencionando anteriormente para que puedan funcionar las empresas y sobre todo los más humildes, ha creado obstáculos. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué han crecido esos obstáculos? En el caso del Perú hemos podido determinar que evidentemente
a ninguna persona en su sano juicio le hubiese interesado crear todos esos obstáculos, sobre todo si se interesaba, como la mayor parte de políticos lo hace, en el apoyo popular. Y la razón por la cual no existe es porque nuestra democracia, es decir, la comunicación entre el pueblo y los dirigentes, solamente funciona a nivel de elecciones. Esencialmente en el Perú lo que nosotros hacemos es elegir un dictador cada 5 años, porque una vez elegido este señor, el Estado produce un total de 27.400 normas al año, 111 normas por día útil. Y las normas... Todavía decreto ley que no pasan por el Parlamento. El 99% de ellas es exacto, es el 99% de ellas, es decir, 27.040 pasan directamente por el Poder Ejecutivo. Y en ninguna de ellas hay un mecanismo de consulta u observación o se hace responsable al Estado frente al ciudadano. El resultado es que por esta falta de democracia, de comunicación en la toma de decisiones, hemos logrado marginar a la mayor parte de nuestra población de la vida progresista y occidental en los últimos 400 años. En todos los países occidentales de economía de mercado verdaderamente desarrollados, no como somos nosotros, que si bien unos somos más prósperos que los otros, todos somos relativamente pobres comparado al norte, en esos países hasta la toma de decisiones es consultada y puede ser observada por cualquier grupo de ciudadanos. Nosotros siempre hemos entendido en América Latina esencialmente la democracia como un sistema electoral y eso no basta. Arturo Fontaine quería agregar algo. Mira, estoy de acuerdo con la Patricia, 9 de cada 10 cosas que dice, pero aquí yo tengo una discrepancia. Tengo la impresión de que en Chile hay conflicto entre el sector formal y el sector informal. La semana pasada, por lo menos 2 o 3 noticias en los diarios en la cual los comerciantes organizados pedían a los alcaldes y a la autoridad que usara la represión policial para despejar calles, para impedir la aparición de comerciantes populares y empresarios populares. De manera que yo creo que hemos tenido constantemente este problema. Me dicen de que los permisos, por ejemplo, para ser comerciante ambulante han estado virtualmente congelados los últimos años. Es decir, hay una serie de puntos de roce. Hay una frontera entre el sector formal e informal que es bastante tensa y que está siempre allí. El otro punto respecto de la función del Estado. Yo diría que, en síntesis, la función del Estado en una sociedad libre es crear un marco jurídico efectivo que le permita a todos, y en particular a los pobres, ayudarse a sí mismos. Creo que la clave del asunto está en que en una sociedad libre, cada uno, para conseguir sus propios propósitos, y para obtener los medios para conseguir sus propios propósitos, ayuda a que otros obtengan sus propios propósitos. Y ese es el mecanismo de interrelación. Hay que crear un esquema que facilite el que la gente se haga útil a otros. Y la beneficencia paternalista es un mecanismo que obstaculiza esto en la mayoría de los casos. Esa es por lo menos mi posición. De acuerdo, hoy cuando tú hablas de beneficencia paternalista, ahí está la gran diferencia. Por eso yo creo que el Estado solamente debe realizar aquellas funciones que otros no pueden realizar mejor, y una de ellas y una impostergable, es, por ejemplo, hacer que los niños de Chile nazcan y no mueran, por ejemplo, disminuir las tasas de mortalidad infantil. Si no nacen los chilenos mal, pueden después incorporarse, ¿no? Que no sean desnutridos. De nacer desnutrido o de continuar estando desnutrido en sus primeros años de vida, difícilmente también, posteriormente, por problemas mentales, no sé, van a poder incorporarse, y así sucesivamente. O sea, el Estado solamente debe cumplir esa tarea en aquellos que por razones distintas a sus características personales no han podido incorporarse, o porque vienen de Patricia, tú tenías la respuesta a tu pregunta, que es lo que estoy viendo. ¿Ah? Yo tenía la respuesta a mi pregunta. Yo sé, sí. Pero quería que Hernando lo dijera. Pero yo le tengo una pregunta a Hernando. Pero Hernando no mordió. No, le tiene demasiado susto al Estado, Hernando. Prefiere que no haga ni siquiera esas tareas. Hay una cosa que a mí me dejó preocupada en su libro, y usted dice, Hernando, y lo voy a leer la frase textual, dice: la revolución de los informales está en curso en este momento, pero la interrogante, dice usted, es en qué tipo de sistema desembocará esta rebelión silenciosa. ¿Qué es lo que usted teme que podría suceder si esta economía informal no se incorpora a la economía formal? Si los gobiernos de los países latinoamericanos no hacen algo frente a esta gran masa de gente que está actuando al margen de la ley. Bueno, supongo, espero pecar de historicismo, que ocurrirá lo mismo, o está ocurriendo ya lo mismo, que en Europa y en ciertos países del sureste asiático. Es decir, que a medida que se incorporan grandes masas de personas descontentas y con ambiciones
a una economía en la cual no tienen oportunidades, ya sea esa economía se abre y se ajusta a ellos y les da oportunidades, o esa economía se cierra en vías, en aras de la competencia desleal, por ejemplo, o en aras de ciertas tradiciones que son propias nuestras, y solo queda la violencia para desbaratarlas. Lo que ocurrió cuando estas grandes migraciones tomaron lugar, cuando las comunicaciones hicieron que todos los europeos pobres también quisieron integrarse a la economía moderna, los países de Occidente fueron ajustando sus sistemas legales de tal manera que abrieron la economía y permitieron esa cooperación espontánea entre la gente a la cual hacía referencia Arturo. Los países del este europeo, comenzando por Rusia y el zar, no hicieron eso. Entonces los pobres, en lugar de ser una masa esperanzada de nuevos empresarios, se convirtió en una masa manipulada por aquellos que los calificaban de proletarios y los utilizaron para establecer una dictadura que hasta el día de hoy funciona. La misma cosa está ocurriendo en Asia. Algunas economías han sabido aprovechar el enorme surgimiento de pequeñas empresas y pobres y producir mejor, otras se cerraron y hoy día hay regímenes comunistas. En el Perú están el Sendero Luminoso, por ejemplo, y lo que nosotros hemos establecido como el otro sendero. Esas son las alternativas. Bueno, Hernando, quisiera agradecerle muy sinceramente que haya estado con nosotros esta tarde. Creo que usted, a través de este libro que hemos podido comentar en parte, porque en realidad lo recomiendo realmente a los que nos están escuchando, ha planteado o quizás ha desviado el foco de atención y de conversación que hemos tenido durante todos estos años en Latinoamérica, que ha sido la deuda externa. Probablemente podamos decir que en los próximos años el tema va a ser de qué manera esta economía informal se puede incorporar en nuestros países a una economía formal. De qué manera este gran volumen de latinoamericanos puede aportar en una solución a los problemas críticos que vive nuestro continente. Quisiera agradecerle a Patricia Mate, a Arturo Fonten, que ha traído a Hernando de Soto a Chile, su presencia esta tarde con nosotros. Lamentar que no haya estado Óscar Godoy, cientista político, con nosotros esta tarde. Creo que se ha perdido una interesante conversación, pero en realidad la CIP lo tuvo alejado de esta mesa. Y yo quisiera invitarlos para mañana junto a un nuevo programa con Carmen Jauregui Berry. El tema es: la literatura también tiene su moda. Los invitados son Rodrigo Castro, presidente de la Cámara Chilena del Libro, Ana María Larraín, crítica literaria, Alfonso Calderón, escritor y crítico literario, y Carlos Franz, escritor joven. Muchas gracias. Con Carmen hasta mañana. De ustedes me despido hasta la próxima semana.